Bienvenidos a la segunda parte de este fascinante viaje al monte Sinai. En el episodio anterior, vimos cómo los 10 mandamientos marcaron el inicio de una nueva identidad para el pueblo de Israel, estableciendo un pacto único con Dios. Ahora, profundizaremos en cómo estas leyes sagradas moldearon su vida como nación, sus desafíos al vivir conforme a este pacto y el legado espiritual que dejaron para las generaciones futuras. Acompáñanos en este apasionante relato. A lo largo de su liderazgo, Moisés enfrenta muchos desafíos. El pueblo, a menudo descontento y temeroso, se queja de la falta de comida y agua en el desierto. Sin embargo, Dios provee para ellos, enviando maná del cielo y agua de una roca, Éxodo 16 y 17. Moisés también debe lidiar con la rebelión y la falta de fe de su pueblo, lo que pone a prueba su paciencia y determinación. La historia de Moisés es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios y de cómo Él utiliza a personas comunes para llevar a cabo sus planes. A través de Moisés, Dios muestra que, incluso en medio de la adversidad, es posible encontrar libertad y propósito. Moisés no solo libera a los israelitas de la esclavitud física, sino que también les da una nueva identidad como pueblo de Dios, un pueblo que debe vivir de acuerdo con sus leyes y principios. Finalmente, la vida de Moisés culmina en la frontera de la tierra prometida. Aunque no entra en ella, su legado perdura, y su historia se convierte en un ejemplo de liderazgo, fe y obediencia a Dios. El Éxodo y la entrega de los 10 mandamientos son eventos que no solo formaron la identidad del pueblo de Israel, sino que también sentaron las bases para la comprensión de la relación entre Dios y su pueblo a lo largo de la historia. Josué es una figura clave en la historia del pueblo de Israel, y su relato se desarrolla principalmente en el libro que lleva su nombre, el libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios designa a Josué como su sucesor para guiar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida, Canaán. Esta misión es un momento crucial, ya que representa el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Desde el principio, Dios le da a Josué instrucciones claras y lo anima a ser fuerte y valiente. En Josué 1, versículos 6 al 9, Dios le dice que debe ser audaz y que no se aparte de la ley que le fue entregada. Esta exhortación no solo es un llamado a la valentía física, sino también a la fe y a la obediencia a las enseñanzas divinas. La confianza de Josué en Dios es fundamental para el éxito de su misión. La conquista de Canaán comienza con la famosa batalla de Jericó. En Josué 6, Dios le da a Josué un plan poco convencional: rodear la ciudad una vez al día durante 6 días y, en el séptimo día, rodearla 7 veces y luego hacer sonar las trompetas. A pesar de que esto puede parecer extraño, Josué y el pueblo obedecen. Cuando siguen las instrucciones, los muros de Jericó caen, y la ciudad es conquistada. Este evento resalta la fidelidad de Dios a sus promesas y muestra que, cuando se actúa con fe, los resultados pueden ser sorprendentes. A lo largo de la conquista, Josué enfrenta muchos desafíos, incluyendo la resistencia de otros pueblos cananeos. Sin embargo, su valentía y su firme confianza en Dios lo guían en cada batalla. En Josué 10, se narra cómo Dios detiene el sol para que los israelitas puedan vencer a sus enemigos. Este milagro es un testimonio del poder de Dios y de cómo Él apoya a Josué en su liderazgo. La historia de Josué es también un recordatorio de la importancia de la unidad y la obediencia entre el pueblo. A medida que avanzan en la conquista, los israelitas deben trabajar juntos y seguir las instrucciones divinas para lograr sus objetivos. La fidelidad de Josué y su disposición a seguir a Dios inspiran a su pueblo a mantenerse firme en su fe. Finalmente, después de conquistar la mayoría de la tierra prometida, Josué reúne a las tribus de Israel y les recuerda la importancia de seguir a Dios y cumplir con su pacto. En Josué 24, versículo 15, les dice: «Pero si no les parece bien servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir». Esta declaración subraya la necesidad de tomar decisiones conscientes en la vida de fe. El rey David es una de las figuras más importantes y fascinantes de la Biblia. Su historia se narra principalmente en los libros de 1 y 2 Samuel, así como en 1 Crónicas. Desde joven, David destaca por su valentía y su fe en Dios. Es conocido especialmente por su enfrentamiento con Goliat, el gigante filisteo que aterrorizaba al ejército de Israel. Este evento se relata en 1 Samuel versículo 17.
Cuando todos temen a Goliat, David, aún un adolescente, se ofrece para luchar contra él, confiando plenamente en que Dios lo protegerá. Con solo una honda y 5 piedras, David derrota a Goliat, demostrando que no se necesita ser fuerte o grande para vencer a un enemigo formidable, lo que realmente importa es la fe. Después de esta victoria, David se convierte en un héroe nacional. El rey Saúl lo toma bajo su ala, pero la popularidad de David provoca celos en Saúl. A pesar de las dificultades y la persecución que enfrenta, David se mantiene fiel a Dios y nunca levanta su mano contra Saúl, incluso cuando tiene oportunidades de hacerlo. Esto se puede ver en 1 de Samuel, capítulo 24, donde David perdona a Saúl cuando lo encuentra en una cueva. Este acto de misericordia muestra el carácter noble de David y su respeto por la unción de Dios sobre Saúl. Finalmente, tras la muerte de Saúl, David es ungido como rey de Judá y, más tarde, se convierte en el rey de todo Israel, 2 de Samuel, capítulo 5. Su reinado es un período de gran prosperidad y expansión para Israel. David establece Jerusalén como la capital del reino y lleva el arca de la alianza a la ciudad, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo. En 2 de Samuel, capítulo 6, se describe cómo David danza con alegría ante el arca, mostrando su profunda adoración y amor por Dios. Sin embargo, la vida de David no está exenta de problemas. A pesar de su corazón conforme al de Dios, David comete errores graves. Uno de los episodios más conocidos es su adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, un valiente soldado. Para encubrir su pecado, David ordena que Urías sea colocado en la línea del frente en la batalla, donde es asesinado. 2 de Samuel, capítulo 11. Este acto oscuro trae consecuencias devastadoras a su vida y a su reinado. El profeta Natán confronta a David, y en 2 de Samuel capítulo 12, David reconoce su pecado y se arrepiente sinceramente. Este momento de arrepentimiento es crucial, ya que muestra que, a pesar de sus fallas, David busca el perdón de Dios. El Salmo 51 es un reflejo de este arrepentimiento. En este salmo, David clama a Dios por misericordia y limpieza, reconociendo su pecado y deseando restaurar la relación con su Creador. Este salmo es un modelo de cómo debemos acercarnos a Dios cuando fallamos, mostrando que el arrepentimiento genuino es siempre bienvenido ante los ojos de Dios. A lo largo de su vida, David también es conocido por sus habilidades como poeta y músico. Muchos de los salmos en la Biblia son atribuidos a él. Estos escritos expresan una amplia gama de emociones, desde la alabanza y la adoración hasta la tristeza y el lamento. Los salmos son una parte fundamental de la adoración y la espiritualidad en la tradición judía y cristiana, y las palabras de David continúan resonando con muchas personas hoy en día. A pesar de sus altibajos, David es recordado como un rey que buscó a Dios de todo corazón. Su legado perdura a través de las generaciones, y es considerado un modelo de fe, arrepentimiento y adoración. La promesa de Dios a David de que su linaje duraría para siempre se cumple en Jesucristo, quien es llamado el Hijo de David en el Nuevo Testamento. Esta conexión subraya la importancia de David no solo en la historia de Israel, sino en el plan redentor de Dios para la humanidad. En resumen, la vida de David es un testimonio de cómo una persona puede ser utilizada por Dios a pesar de sus imperfecciones. Su valentía al enfrentar a Goliat, su liderazgo como rey y su corazón arrepentido nos enseñan que, aunque todos cometemos errores, siempre hay un camino de regreso a Dios. David es un ejemplo de que la verdadera grandeza radica en la humildad y el deseo de seguir a Dios, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. El rey Salomón, hijo de David y Betsabé, es una figura central en la historia bíblica, conocido principalmente por su extraordinaria sabiduría. Su reinado se describe en el libro de Primera de Reyes, donde se narran tanto sus logros como sus fracasos. Desde joven, Salomón muestra una gran inteligencia y un deseo de gobernar con justicia. En Primera de Reyes capítulo 3, cuando Dios se le aparece en un sueño, le ofrece cualquier cosa que desee. En lugar de pedir riquezas o larga vida, Salomón solicita sabiduría para gobernar a su pueblo. Esta petición complace a Dios, quien no solo le concede la sabiduría que pidió, sino también riquezas y honor, convirtiéndolo en uno de los reyes más admirados de su tiempo. Con su sabiduría, Salomón toma decisiones justas y prudentes.
Un ejemplo famoso de su sabiduría se encuentra en el relato de dos mujeres que reclaman ser la madre de un mismo bebé. Salomón, con astucia, propone dividir al niño en dos para determinar quién es la verdadera madre. La reacción de una de las mujeres, que prefiere renunciar a su hijo antes que verlo muerto, revela su amor genuino. Salomón, al darse cuenta de esto, le entrega el bebé a ella. Este juicio no solo demuestra su sabiduría, sino que también establece su reputación como un rey justo y compasivo. Durante su reinado, Salomón lleva a cabo grandes proyectos de construcción, siendo el más significativo la construcción del templo en Jerusalén, un lugar sagrado donde el pueblo puede adorar a Dios. En Primera de Reyes capítulo 6, se detallan las dimensiones y la belleza del templo, que se convierte en el centro de la adoración israelita. Este templo no solo es un lugar de culto, sino también un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La dedicación del templo, descrita en Primera de Reyes capítulo 8, es un evento monumental donde Salomón ora por la bendición de Dios sobre el lugar, pidiendo que escuche las oraciones de los israelitas. Sin embargo, a pesar de sus logros, la vida de Salomón no está exenta de problemas. Su inclinación hacia la idolatría se convierte en un punto crítico en su reinado. A medida que avanza el tiempo, Salomón se casa con muchas mujeres de diferentes naciones, lo que lo lleva a adoptar prácticas religiosas ajenas a la fe de Israel. En Primera de Reyes capítulo 11, se describe cómo estas mujeres lo influyen para que construya altares a dioses paganos, como Moloc y Astarte. Esta desobediencia a Dios tiene graves consecuencias. A pesar de la sabiduría que le fue otorgada, Salomón se aleja de los caminos del Señor, y esto provoca la ira de Dios. Como resultado de sus acciones, Dios le advierte a Salomón que el reino será dividido después de su muerte. Esta profecía se cumple cuando Salomón fallece. Su hijo Roboam asume el trono, pero su falta de sabiduría y su dureza de corazón llevan a la división del reino. El reino de Israel se fragmenta en dos, el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Esta división marca el inicio de un periodo de inestabilidad y conflicto en la historia de Israel. La historia de Salomón es un recordatorio de que la sabiduría y los logros no garantizan la fidelidad a Dios. A pesar de que fue un rey admirado y respetado, sus decisiones personales lo llevaron a la ruina espiritual y política. Su vida ilustra la importancia de mantener la devoción a Dios y de ser cauteloso con las influencias externas que pueden apartarnos de nuestra fe. Salomón también es conocido por sus escritos, incluidos varios de los Salmos y el libro de Proverbios, que contienen enseñanzas sobre la sabiduría y la vida. Estos textos son valiosos no solo en el contexto religioso, sino también en la vida cotidiana, ya que ofrecen consejos prácticos sobre cómo vivir de manera justa y sabia. En conclusión, el rey Salomón es una figura compleja que representa tanto la grandeza como la fragilidad humana. Su sabiduría y sus logros son admirables, pero su inclinación hacia la idolatría y la corrupción muestran que incluso los más sabios pueden caer si no se mantienen firmes en su fe. La historia de Salomón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la importancia de buscar la sabiduría divina en nuestras vidas. La división del reino de Israel, que ocurre después de la muerte del rey Salomón, marca un momento crucial en la historia del pueblo de Dios. Este evento da lugar a dos reinos, el reino de Israel, al norte, y el reino de Judá, al sur. Esta separación no solo es política, sino que también tiene profundas implicaciones espirituales. En este contexto, surge el profeta Elías, una figura fundamental que se convierte en un defensor incansable de la fe en Dios. Elías aparece en la narración bíblica en el libro de Primera de Reyes, específicamente en el capítulo 17. En este tiempo de crisis, cuando la idolatría se ha apoderado de Israel y el pueblo se ha alejado de Dios, Elías es llamado por Dios para confrontar a los líderes y al pueblo. Su misión es clara: llamar al arrepentimiento y volver a la adoración del único Dios verdadero. En Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1, se nos dice que Elías se presenta ante el rey Acab y le advierte que no habrá lluvia ni rocío en los años siguientes, excepto por su palabra. Este acto no solo es un desafío a la autoridad del rey, sino que también es un mensaje de juicio sobre la idolatría que había invadido el reino. Durante su ministerio, Elías realiza varios milagros que demuestran el poder de Dios.
Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 17 versículos 8 al 16, se narra cómo Elías es enviado a una viuda en Sarepta. Ella estaba a punto de morir de hambre, pero Elías le pide que le prepare primero una pequeña torta. A pesar de su escasez, la viuda obedece y, como resultado, Dios multiplica su harina y su aceite, asegurando que nunca les falte alimento durante la sequía. Este milagro no solo muestra la provisión de Dios, sino que también establece a Elías como un portavoz de su voluntad. El momento culminante del ministerio de Elías se encuentra en el capítulo 18 de Primera de Reyes, donde se lleva a cabo un enfrentamiento dramático en el Monte Carmelo. Elías desafía a los profetas de Baal, quienes habían llevado al pueblo a adorar a este dios falso. En este evento, Elías propone una prueba: cada grupo debe preparar un sacrificio y clamar a su Dios para que envíe fuego desde el cielo. Los profetas de Baal claman y se cortan, pero no hay respuesta. Luego, Elías prepara su altar, lo empapa de agua y clama a Dios. En respuesta, Dios envía fuego que consume el sacrificio, la leña y hasta las piedras del altar. Este milagro no solo demuestra el poder de Dios, sino que también lleva al pueblo a reconocerlo como el verdadero Dios. En Primera de Reyes capítulo 18 versículo 39, el pueblo exclama: Jehová es el Dios. Este es un momento de gran triunfo para Elías y un llamado al arrepentimiento para el pueblo. Sin embargo, a pesar de estos triunfos, la vida de Elías también está marcada por el desafío y la persecución. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Jezabel, la esposa de Acab, amenaza con quitarle la vida. Elías, temeroso, huye al desierto y se siente solo y desanimado. En Primera de Reyes capítulo 19, Dios se encuentra con él y le da ánimo, recordándole que no está solo y que aún hay miles de personas en Israel que no han adorado a Baal. Este momento subraya la importancia de la fidelidad a Dios, incluso en tiempos de crisis y desánimo. La vida de Elías es un poderoso recordatorio de la necesidad de permanecer firme en la fe, especialmente en momentos difíciles. Su valentía para confrontar la idolatría y su dedicación a Dios inspiran a muchos a lo largo de los siglos. Elías no solo es un profeta, es un símbolo de la lucha entre la verdad y la falsedad, entre la luz y la oscuridad. Finalmente, la historia de Elías culmina de manera impresionante en Segunda de Reyes capítulo 2, cuando es llevado al cielo en un torbellino. Este evento no solo marca el final de su ministerio, sino que también simboliza su cercanía con Dios. Elías deja un legado de fe y valentía que continúa resonando en la historia bíblica y en la vida de aquellos que buscan seguir a Dios. El cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia es, sin duda, un capítulo doloroso y difícil en su historia. Este exilio, que comenzó en el año 586 a.C., cuando Jerusalén fue conquistada por el rey babilónico Nabucodonosor, marcó un tiempo de sufrimiento y pérdida. Sin embargo, es importante reconocer que este periodo también se convierte en uno de reflexión y transformación para el pueblo de Dios. Durante estos años de cautiverio, los israelitas no solo enfrentaron la devastación de su hogar, sino que también tuvieron la oportunidad de volver a encontrar su identidad y su relación con Dios. En el libro de Jeremías, encontramos profecías que hablan sobre este tiempo de exilio. Jeremías 29, versículos 10 a 14, es particularmente significativo, ya que Dios promete que después de 70 años en Babilonia, Él regresará a su pueblo y lo restaurará. En este pasaje, Dios anima a los israelitas a construir casas, plantar jardines y buscar el bienestar de la ciudad en la que se encuentran, porque su bienestar está ligado al de la ciudad. Esto muestra que, a pesar de estar en un lugar extraño, el pueblo de Israel debe seguir adelante con sus vidas y mantener la esperanza en la restauración. El exilio también es un tiempo de introspección. Los israelitas se ven obligados a confrontar las razones de su caída. Durante años, habían sido desobedientes a los mandamientos de Dios, habían adorado ídolos y se habían alejado de su fe. Este tiempo en Babilonia les brinda la oportunidad de reflexionar sobre su historia y su relación con Dios. En este sentido, el exilio se convierte en un tiempo de purificación, donde el pueblo puede reconocer sus errores y volver a comprometerse con su fe. El libro de Ezequiel, otro profeta que vivió durante el cautiverio, también ofrece una visión esperanzadora.
En Ezequiel 36, versículos 26 a 27, Dios promete darles un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y que pondrá su espíritu en ellos. Esta promesa es fundamental, ya que indica que, a pesar de su situación, Dios no los ha abandonado. Él está trabajando en sus corazones, preparándolos para un futuro mejor. Este cambio interno es crucial para la transformación del pueblo, ya que les permitirá vivir de acuerdo con los caminos de Dios una vez que regresen a su tierra. Durante el exilio, los israelitas también se agrupan y forman comunidades donde pueden mantener vivas sus tradiciones y su fe. Sin el templo, que había sido el centro de su adoración, encuentran nuevas maneras de conectarse con Dios. Las sinagogas surgen como lugares de reunión, donde pueden estudiar las Escrituras y orar juntos. Este cambio en la forma de adorar les ayuda a mantener su identidad como pueblo de Dios, incluso en medio de la adversidad. A medida que el tiempo avanza, el pueblo de Israel comienza a anhelar su hogar. En Salmos 137, podemos sentir la profunda tristeza y nostalgia que sienten por Jerusalén. Este salmo expresa su dolor y su deseo de regresar, y en él se refleja la lucha interna de un pueblo que, aunque está en cautiverio, nunca olvida su identidad y su conexión con Dios. En el versículo 4, se preguntan, ¿cómo cantaremos la canción de Jehová en tierra extraña? Esta pregunta resuena con la lucha de muchos que se sienten alejados de su hogar y de su fe. Finalmente, el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén, que ocurre bajo el decreto de Ciro, rey de Persia, marca el cierre de este capítulo de cautiverio. En Esdras 1, versículos 1 a 4, se relata cómo Ciro permite que los israelitas regresen y reconstruyan el templo. Este regreso no solo es físico, sino también espiritual. Es un momento de restauración y renovación, donde el pueblo puede finalmente reconstruir su relación con Dios y reafirmar su identidad. El cautiverio en Babilonia, aunque doloroso, se convierte en un tiempo de reflexión profunda y transformación para el pueblo de Israel. A través de la adversidad, encuentran una nueva manera de conectarse con su fe y con su identidad. Este periodo les enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la obediencia, la comunidad y la esperanza en la restauración. Así, el exilio se convierte en una parte esencial de su historia, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la reflexión, el crecimiento y la transformación en la relación con Dios.